Durante miles de años, los seres humanos sobrevivieron como un animal de rapiña. ¿Dónde obtenían su sustento? De los animales que mataban, de los peces que pescaban, de los frutos que colectaban, o de las raíces que colectaban, o de los otros hombres que mataban y se comían. La primera gran revolución económica es reciente. Hace unos 10,000 años, en diferentes partes del mundo, empezó a desarrollarse la domesticación de las plantas y de los animales. Y así nace la agricultura. Corresponde al hombre americano la domesticación de una de las plantas más productivas de cuantas el hombre ha conocido, el maíz. El maíz es una planta cuyo fruto es la mazorca, que aquí vamos a mostrarle una, en donde vamos a encontrar en su interior hileras apretadas de granos. Un fruto puede tener entre 800 y 1000 granos de maíz. Actualmente el maíz se cultiva en todas partes del mundo y se utiliza tanto para la alimentación de los seres humanos, pero también para la alimentación de los animales. Pero lo que es más importante es que se obtiene del maíz una gran cantidad de productos que van desde los aceites hasta azúcares que actualmente se están utilizando en todas partes del mundo para endulzar las bebidas de los refrescos. En México es un país que se consumen más de 100 millones de refrescos diariamente. Todos esos refrescos son endulzados con azúcar que proviene de este fruto. Desgraciadamente, ese azúcar no se produce aquí, es importada por las compañías refresqueras de Estados Unidos y con eso se endulza los refrescos que se distribuyen. Cuando llegó Cristóbal Colón a América, encontró, y los españoles y los europeos que venían con él encontraron que en todas las islas del Caribe existía ya el cultivo de esta planta y que los aborígenes de estas tierras lo comían de diferentes formas y con mucho agrado. El cultivo del maíz en México es muy antiguo. Las mazorcas más antiguas encontradas en el norte de la Ciudad de México están datadas hace 5000 años, y en Tehuacán, Puebla, las mazorcas encontradas tienen una datación de 7000 años. Estamos hablando que en México tenemos 7000 años de que se cultiva esta planta, que es en verdad una planta maravillosa y que México ha aportado al mundo. Los antiguos mexicanos tenían por esta planta y sus productos un gran respeto y una gran veneración. Tenían dioses exclusivamente relacionados con esta planta. Centeotl, Xilonen, eran algunos, pero tenían también una gran cantidad de ritos relacionados con esta planta. La preparación de la tierra para sembrar el maíz formaba un rito. Cuando se sembraba el maíz, para pedir el agua a su tiempo, se hacían ritos también. Después para cosechar, de tal manera que siempre estuvieron relacionando sus actividades mágico-religiosas con esta planta. Inclusive en su mitología, algunos de los pueblos prehispánicos establecían que nosotros, los seres humanos, habíamos sido forjados por los dioses con masa de maíz. Amasando la masa del maíz, los dioses habían formado a los seres humanos. Esta planta maravillosa, México
va a salir de México primero rumbo a España. La van a llevar los españoles y en España va a tener un gran recibimiento. En la zona de Galicia empieza a ser sembrada, después se lleva a Francia, a Italia, a Turquía, posteriormente se lleva al norte de África y después a todo el continente africano, después pasará a la India, a China, a las Indias Orientales, a las islas del Pacífico, y actualmente es una planta que tiene una distribución cosmopolita, pero es originaria de estas tierras. Es una planta extraordinaria y vamos ahora a conocer algunas de sus características fisiológicas y anatómicas para tratar de comprender el por qué ha sido una planta tan determinante y por algo nuestros antiguos la veneraban como un dios. La planta del maíz, como les había comentado, tiene unas características desde el punto de vista anatómico y funcional muy especiales. Vamos a empezar a hacer la descripción de la planta por la parte de abajo, por la raíz. La raíz de la planta del maíz es fundamental conocerla para entender por qué es una planta tan resistente y por qué es una planta que ha tenido tanto éxito, tanto ecológico como desde el punto de vista económico también y social. La raíz de la planta del maíz tiene tres tipos de raíces. Al nacer tiene unas raíces que son de tipo temporal y después va a desarrollar las raíces permanentes que van a empezar es tan rápido el crecimiento de la raíz que a los 12 días de haber nacido la plantita, ya la raíz puede haber crecido 45 centímetros hacia los lados y 15 centímetros hacia lo hondo. A los 18 días tenemos que la raíz ya puede llegar a 30 centímetros de profundidad. Y a los 27 días, cuando la planta aún es muy pequeña, ya la raíz llega a 60 centímetros de profundidad. Es lógico entender que el desarrollo de la raíz va a estar estrechamente relacionado con el desarrollo de la planta y la raíz va a obtener su máximo crecimiento cuando la planta también tenga 6 o 7 meses y alcanza también su altura máxima. El otro tipo de raíz que encontramos en la planta del maíz es una raíz muy importante, que se llaman de anclaje o adventicias, que son raíces que nacen en el primer nudo de la planta y están diseñadas para soportar el peso de la Nosotros tenemos que las raíces en una planta ya adulta pueden abarcar un radio de 1,20 m alrededor de la planta y una profundidad de hasta 2 metros de hondo. Entonces tenemos que es un sistema radicular sumamente eficiente y ya cuando la planta está grande tenemos que prácticamente abajo de la planta hay una masa fibrosa enredada del sistema de raíces. Vamos a continuar con la descripción de la planta del maíz ahora con la estructura del tallo. El tallo es una estructura muy robusta y que está desarrollándose a través de un crecimiento que se denomina internodal, ya que el tallo tiene secciones que se llaman entrenudos. Aquí hay un nudo, aquí hay otro nudo, esta sección se llama entrenudo. El crecimiento de la planta no va a ser por un incremento del número de entrenudos, sino por el crecimiento del espacio que hay entre los nudos. Vamos a encontrar, según la variedad, entre 8 hasta 38 nudos en las plantas de maíz, depende de la variedad. Ahora, la estructura del tallo es muy importante para entender el funcionamiento de la planta, ya que no está hueca, sino es macizo. El centro está ocupado por una médula. Esta médula va a ser muy importante porque va a ser el lugar en donde la planta va a almacenar tanto sustancias alimenticias, pero lo más importante es el almacén del agua
de la planta, lo que le permite sobrevivir semanas o a un mes sin lluvia, y en cuanto empieza a llover se recupera la planta porque ha conservado el agua adentro de la médula del tallo. También en el tallo vamos a encontrar un sistema de haces. Este sistema de haces fibroleñosos son los que van a permitir el ascenso de los nutrientes del suelo, el agua y los nutrientes a través del tallo para las hojas y para alimentar los frutos. Este sistema es un sistema muy eficiente. También tenemos como una parte muy importante de la planta del maíz las hojas. Las hojas, como podemos ver, las hojas no tienen lo que se conoce como la patita o el pedicelo de la hoja, sino son hojas sésiles, están montadas directo sobre el tallo, pero a través de una vaina. Son hojas por eso envainadoras. La vaina nace de un nudo y se abre la parte que se considera en sí la hoja o limbo de la hoja al terminar la vaina. Y también tiene un sistema de protección, un collar protector que se llama la lígula aquí para impedir que entre el polvo y el agua entre el tallo y la hoja. Estas hojas pueden llegar hasta 1 metro de largo, son ásperas en los bordes, tienen un rayado longitudinal y varía el número de hojas que tienen las plantas según la especie del maíz o la variedad. Pueden tener entre 8 hasta 25 o más hojas, depende de la variedad, como les digo. Entonces la estructura de la hoja es interesante, ya que tiene 2 cutículas o epidermis, una por arriba y una por abajo. La de abajo es un poco más gruesa. Aquí vamos a encontrar los estomas, que permiten la circulación del dióxido de carbono y del oxígeno al interior y al exterior de la planta. Acá también en la parte de arriba de la hoja vamos a tener la presencia de estomas. Seguido de esta capa de piel, digámoslo así, existe una capa muy tupida de cloroplastos, que son estructuras que sirven para fijar la energía del sol, como sabemos, y a través de la fotosíntesis pues producir los azúcares que la planta necesita. Y después de esto también, después de la capa de cloroplastos, encontramos también un sistema de conducción de canales muy, muy finos que permiten el flujo de lo que se produce en la hoja hacia el resto de la planta. Es un sistema también fibroleñoso parecido al que encontramos en el tallo. Y para ver otra parte importante, tendríamos que hablar del sistema de reproducción. Para poder entender al maíz, por qué es tan eficiente, por qué ha sido tan exitoso su cultivo, es porque tiene un sistema de reproducción muy interesante. Desde el punto de vista de la reproducción, encontramos que desde el punto de vista sexual la planta del maíz es una planta monoica. ¿Y esto qué significa? Significa que el maíz va a tener las 2 flores de los 2 sexos, las flores masculinas y las femeninas, en la misma planta, pero en lugares separados. Vamos a tener que la flor masculina se va a desarrollar en la parte superior de la planta en forma de lo que se conoce como una espiga. Esta espiga tiene una capacidad de producción de células sexuales, en este caso de polen, que es la célula sexual masculina de la planta, muy alta. Nosotros tenemos que una espiga es capaz de producir en cada pequeña flor, en cada antera de la flor va a producir hasta 2000 granos de polen, de tal manera que una espiga es capaz de producir la increíble cantidad de 15 millones de granos de polen. Inclusive hasta 50 millones de granos de polen puede producir una sola espiga. Si tenemos que la necesidad de la planta es para fecundar alrededor de 1000 granos en cada mazorca, pues tenemos que entender que la producción de 50 millones o 15 millones de granos de polen es grandísima, pero esto garantiza la fecundación de los óvulos que se van a desarrollar en la flor
femenina. La flor femenina se va a desarrollar en las axilas, en una axila como esta se desarrolló esta mazorca, pero esta mazorca proviene de una flor. Es una flor que también crece en forma de una espiga, pero que va a tener, las líneas de flores van a ser longitudinales desde 8 hasta 25 o más, y cada línea va a dar una hilera de granos. En el centro va a estar sostenida por un cuerpo esponjoso que es el olote. Entonces, nosotros tenemos que, para terminar la flor, tiene unos cabellos largos que se nombran gilotes y que nacen cuando la flor está muy chica, empiezan a aparecer de color amarillo o rojizo y después se hacen negruzcos cuando, como aquí se ve que ya fue fecundada la flor y ya está dando origen al fruto. Entonces, cada cabello está conectado a una flor. Estas flores del maíz tienen solamente un ovario y cada ovario tiene un solo óvulo. De tal manera que cada grano del maíz va a ser el resultado de la fecundación a través de un gilote del polen y que fecunda el óvulo de la flor y ese da origen a un grano de maíz. La fecundación en la planta del maíz se denomina polinización cruzada. ¿Esto qué nos indica? Que una flor masculina de una planta va a fecundar la flor femenina de otra planta, y esto va a ser a través del viento que acarrea los granos de polen o también de la gravedad y de manera menos importante de algunos insectos. Entonces vamos a tener nosotros que la posibilidad de la planta está dado por una gran capacidad reproductora que tiene. Es una planta que tiene una gran capacidad de reproducción. En eso también podemos entender el éxito que ha tenido su cultivo. Esta planta actualmente en México está enfrentando diversos problemas. Por un lado, se ha empezado en las últimas décadas un proceso de importación masiva de granos de maíz que nos ha llevado a depender del maíz que importamos para solventar las necesidades de nuestro pueblo. Estamos importando actualmente alrededor del 90% del maíz amarillo que se consume y altos porcentajes de productos derivados, como es el caso que ya habíamos comentado de los azúcares que se obtienen, pero no se ha puesto énfasis en aumentar la productividad de las tierras que se dedican al cultivo del maíz en México. Los procedimientos actuales en la agricultura nos han llevado a un uso excesivo de los fertilizantes y de los agroquímicos, de los pesticidas. Esto nos trae dos consecuencias muy graves. Por un lado, nos está haciendo una contaminación muy fuerte de los mantos freáticos, pero también nos está haciendo una contaminación del suelo mismo y está cambiando las condiciones del suelo. Las condiciones del suelo son muy importantes para el desarrollo de la planta. En México estamos encontrando un problema de acidificación de los suelos que se dedican al maíz. Entonces esta acidificación del suelo provoca una baja en la productividad. Necesitamos retomar la visión de aprovechar la técnica o la tecnología que se tiene actualmente para poder recuperar nuestra autosuficiencia en la producción de maíz. México necesita ser autosuficiente en la producción de maíz para poder salir adelante. Necesitamos entonces dedicar gente, los jóvenes que se preparan en el estudio del campo, para que se hagan los análisis del suelo, para que el principio del cultivo sea con un apoyo científico, para que podamos recuperar las tierras que han sido deterioradas por el mal uso, que se utilice otra vez la rotación de los cultivos, que ayudan mucho para que no se cansen los suelos, y tenemos que también tener siempre la unión entre lo que son los técnicos en la agricultura y lo que son los campesinos. Otro problema que tenemos es el de la semilla. La selección de semilla es un procedimiento que, como ya hemos platicado, tiene 7,000 años que se lleva a cabo en nuestro país, mas sin embargo actualmente se utilizan a veces semillas
que se dicen mejoradas y que las semillas que son criollas y nativas no le piden nada a estas semillas. Entonces necesitamos cuidar la selección de la semilla que se va a sembrar, necesitamos cuidar las condiciones del suelo, necesitamos incrementar los sistemas de aprovechamiento del agua para poderlas usar para riego y depender menos del temporal, pero también necesitamos hacer una protección de la planta del maíz de la invasión que se prevé de las semillas que se consideran transgénicas, que son semillas que están siendo genéticamente modificadas. México, como ya lo hemos establecido, es un lugar donde fue cuna de este cultivo, de este cereal. Este cereal se desarrolló, se descubrió, digámoslo así, aquí en esta tierra, y no podemos aventurarnos a hacer modificaciones genéticas en plantas que tienen 7,000 años de estar siendo seleccionadas para el consumo humano. Entonces muchas veces son los intereses de compañías transnacionales las que determinan la utilización de semillas transgénicas, y es el afán de decir que con eso se va a aumentar la productividad, y esto no es verdad. Esto no es verdad. Nosotros tenemos que darnos cuenta del valor que tiene el maíz como planta para nosotros y de la importancia que tiene la recuperación de los cultivos de maíz en México. No podemos estar dependiendo de la importación de este grano básico. Nosotros podemos entender el alza, por ejemplo, de las tortillas en los últimos 6 años, que ha sido un alza desmedida. No tiene nada que ver con la inflación, que dicen que es el 4%, la tortilla ha subido 300 o 400%, pero es porque no producimos el maíz que necesitamos. Las tierras las tenemos, el maíz es propio de aquí. ¿Qué necesitamos? Necesitamos ponernos a pensar cuál es el futuro que queremos para nuestro país. El maíz está dispuesto a ayudarnos, pero tenemos que respetar y trabajar para que rinda los frutos que nuestra gente merece. Yo quiero agradecer en la producción de este pequeño video al señor Héctor Andrade Pioquinto como productor de este programa y también como el encargado del manejo de la cámara. Y quiero también invitarlos a ustedes a que conozcan el portal de acambaytour.com, donde se han cubierto diferentes aspectos y esperamos seguir compartiendo con ustedes diferentes experiencias de esta nuestra tierra, Acambay. Muchísimas gracias y es un gusto. Yo soy Guillermo Ruiz del Junco, su amigo, para servirles. Ojalá que este video les haga reflexionar acerca de esta planta maravillosa que es la planta del maíz. Muchas gracias.